áreas de poder considerar para todo aquel que quiere hacer investigación científica. Un primer elemento conlleva el tema de un reduccionismo, un atomismo, que trata, como antes explicaba, de explicar un todo a partir de comprender sus partes. El método baconiano de plantear, identificar una temática, plantear un problema y a partir del problema tener una pregunta científica que puede enlazar una hipotetización, de la hipótesis tener una relación empírica que me lleve a resultados y eventualmente conclusiones, parecería que en este reduccionismo y atomismo que critica Miguel Martínez Miguelés, sería una tónica lineal de abordar problemas que demandan una comprensión muchísimo más sofisticada, considerando elementos mm, en detalle y en una comprensión del todo. Se habla también de otro elemento, otra limitación estructural en relación de dualismos persistentes. En mirada, ya decía hace un momento, ontológica, se tiene esta dupla sujeto-objeto de estudio. No se separa la dualidad mente-cuerpo, la dualidad lenguaje-realidad. Pero el punto es, ¿cómo conecto, cómo integro todos estos componentes que son parte de una realidad única, compleja? Entonces, ese tipo de apreciaciones nos hacen considerar de que las diferentes vertientes paradigmáticas convencionales tienen sus propias limitaciones en la comprensión de esta realidad compleja. Se tiene esta presunción, sobre todo considerando el paradigma positivista en una lógica hipotético-deductiva, que pretende, por ser cuantitativizador, una objetividad absoluta, ignorando de que investigación social tiene una intersubjetividad intrínseca. Intersubjetividad proveniente del investigador, que tiene su propia naturaleza, sus propias connotaciones, sus propios constructos mentales, y por supuesto se imbuye a una realidad altamente subjetiva, conformada por entes, individuos, interacciones altamente subjetivas. Subjetividad del investigador, subjetividad del objeto de estudio, intersubjetividad que debe estar presente dentro de la comprensión de esta realidad compleja. Por ello, que la crítica, cuando uno dice el positivismo, ¿no? Y levanta ciertas consignas defendiendo lo cuantitativizador, debe dejar de lado una mirada de un dogmatismo metodológico. Nos hemos nutrido, y de hecho creo que tengo a mano, ya, no importa, mucha literatura que habla de la metodología de la investigación, trayendo por sentado que la construcción del conocimiento sigue procedimentalmente un protocolo. Literatura que puede ser altamente didáctica, como tenemos Hernández Sampieri, como podemos relacionar, bueno, no voy a hacer puntualidad en literatura específica, pero de pronto va dando cuenta de que método, técnica, instrumento, herramienta, se superpone a lo que es primigenio, que es la gesta del conocimiento. Entonces, este cuestionamiento va a darnos cuenta de que se requiere una comprensión de la investigación científica desde esta tónica integrativa. El conocimiento, como se lo plantea acá, se lo puede considerar configuracional y, por supuesto, altamente contextualizado. No es una simple suma de datos.
No es lo mismo estudiar una temática que puede ser, por tener nuestro ejemplo en esta audiencia latinoamericana, una temática que nos atinge es la pobreza. Pero la pobreza tiene su propia denotación en función del contexto donde uno analice a través de la investigación científica. Dentro de nuestros países latinoamericanos, sus propias particularidades, la singularidad de nuestro entorno hace que los elementos de esa configuración de complejidad en la realidad sea diferenciadora, altamente diferenciadora. Para los colegas que estamos en el contexto boliviano, y seguramente esto también particulariza sin conocer precisión de los otros contextos latinoamericanos, en Bolivia no podemos hablar de un solo tipo de boliviano. El boliviano es altamente diverso. Es poner una característica, los contextos geográficos, hablar de Occidente, hablar de Oriente, hablar de regiones, hablar del altiplano, hablar del llano, hablar de los valles, habla de configuraciones contextuales que por supuesto van a tener una injerencia en cómo comprender esta realidad. Por tanto, no es simplemente, decía, procedimental, una simple suma de datos. Existen ciertas contribuciones a partir de procesos cognitivos que nos hace pensar que la mente opera de una manera altamente dinámica, donde pretende juntar los conceptos, no aislarlos, y tratar de que estas conexiones sean altamente creativas. Entonces, esta respuesta nos hace pensar que no tenemos mundos diferenciados cuantitativos, cualitativizadores, como si fueran agua y aceite, sino hay posiblemente, y de hecho voy a brindar evidencia, que existe una alta provechosidad en integrar ambos enfoques que permitan una comprensión que no solamente me ayude a lograr representatividad de procesos, sino también la profundidad, la amplitud en cuanto a comprensión de esta realidad social diversa, heterogénea, compleja, con sus propias singularidades. Entonces, también se habla de ciertos procesos de inercia mental que por nuestra propia naturaleza humana dificultan transitar entre paradigmas. Les comento dentro de lo anecdótico. Me ha tocado ser parte de una comisión académica orientada a las ciencias de la ingeniería. Y el ingeniero, diré, por su formación, adopta una mirada donde la resolución de los problemas complejos debe tender a optimizar cuantitativamente ciertos referentes, cuando en realidad la matemática, el análisis numérico, la estadística, la inferencia deductiva es parte de la comprensión que puede ser ampliada a través de esta otra tónica que en procesos cognitivos se puede traducir en una inferencia inductiva, singular, que particulariza, que pretende una comprensión densa. Entonces, hay un cuestionamiento a la naturaleza de los paradigmas científicos convencionales. En la obra que les he citado, de Miguel Martínez Miguelés, él apoyándose en ilustraciones de investigadores clásicos, como ser el profesor Thomas Kuhn, como ser Karl Popper, como ser Lakatos, como ser Paul Feyerabend, amplía esta concepción convencional que tenemos de paradigma, comprendiendo
que el paradigma, esa comprensión de la realidad, donde se abstrae a través de modelos, sistemas, axiomas, hipotetizaciones y un conjunto, un cuerpo que hace de esta comprensión de la realidad, no solamente se la puede concebir a través de marcos disciplinares, de ciertos estancos del conocimiento, sino se busca un modo global de conocer. Sabemos ya desde el profesor Edgar Morin, con esta mirada de la complejidad, que se pretende abordar los fenómenos complejos en su naturaleza profunda, justamente buscando conocer el todo. El cambio de paradigma, como se apunta en esta diapositiva, va a buscar una transformación profunda de la racionalidad, no solamente con ajustes meramente teóricos. Por ello, por favor, para que considera que este curso solamente va a enseñar cómo lo cuanti, lo quali se puede aprovechar para una investigación, una tesis, por decir algo, entiéndase, por favor, que la mirada academicista me trae a la preocupación de saber cómo puedo ampliar mi comprensión de la realidad a través de esta necesidad de integración en la comprensión cuantitativizadora del fenómeno social. Entonces, no se va a referir solamente a una unicidad de un criterio de verdad, sino va a haber una relación de correspondencia que permita constatar hechos, inteligibilidad y, por supuesto, una mirada de una fecundidad explicativa. Todos estos elementos, por supuesto, tienden a potenciar la investigación científica. Hay una tónica que esta relación, yo sé que estoy apoyándome en la lectura de Miguel Martínez Miguelés, pero si hablamos de Horkheimer, Adorno, eh, toda esta mirada de homogenización me hace hablar de este concepto de antinomías fundamentales. Entendiendo, por favor, que en la investigación científica, um, para aquellos que estudiamos esa parte densa de la epistemología de la ciencia, nos encontramos en continuas contradicciones entre principios, entre ideas que pueden parecer igualmente válidas, igualmente lógicas, pero que paradójicamente nos llevan a situaciones irresolubles. Entonces, eh, estas conexiones de estas dualidades que nosotros convencionalmente las hemos aceptado, sujeto, objeto de estudio, lenguaje, realidad, la parte que hace del todo, la filosofía que comprende o que puede divorciarse de la ciencia, la libertad y la necesidad, son justamente parte de estas antinomias fundamentales que uno va cuestionando en una mirada mm, de comprender con mayor claridad planteamientos que pretenden cientificidad en su aproximación. Entonces, es importante considerar no como una problemática irresuelta, no como defenestrar los paradigmas convencionales, sino que esta nueva mirada integrativa está conectando la necesidad de identificar tensiones. Toda tensión genera cierta posibilidad para nuevos planteamientos que busquen nuevas respuestas de manera dialéctica. Bueno, ahí simplemente le estoy mostrando alguna referencia del profesor Miguel Martínez Miguelés. Y había referido también, no he puesto su fotografía de Edgar Morin, pero estoy relacionando cierta corriente de pensamiento de lo que en este contexto académico se conoce como la comunidad del pensamiento complejo. Y bueno, uno directamente establece
investigación mixta, pero es bueno agarrar cierto referente de cuál es la esencia de los pensadores que hacen de esta mirada que voy a cuestionarlo si ya se la puede considerar como una vertiente paradigmática. Otro elemento que también conlleva el tema de la interdisciplinaridad y un traspaso a la transdisciplinariedad. De esto ya hemos hablado en otras ponencias, pero ¿por qué es importante referirlo ahora? Porque la interdisciplinaridad para nuestra realidad, la investigación científica actual, que comprende una realidad social compleja, ya no es una opción, sino se va a convertir procedimentalmente en una ruta, en un camino metodológico que va a necesitar de asirse de ciertos fundamentos teóricos. Por ello, que Miguel Martínez Miguelés está proponiendo en esta mirada del paradigma emergente la inclusividad de esta tónica que pretenda un diálogo entre conocimientos, un diálogo entre saberes a través de la transdisciplinariedad, donde las diferentes áreas del conocimiento, las diferentes disciplinas, leyes, sociología, economía, salud, agronomía, puedan integrarse, si bien todavía en pasos iniciales de manera diferenciada, pero eventualmente puedan tener un diálogo con un lenguaje que pueda adoptar cierta compresión, no solamente en la suma de sus elementos, de sus tecnicismos, sino realmente en un lenguaje que amplíe esta comprensión. Se habla de manifestaciones del paradigma emergente. En la tónica, como les decía, de que este nuevo paradigma ya se expresa en diferentes campos del saber. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en física se habla de la teoría de la complejidad, se habla de los fractales, se habla de la teoría del caos, existen relaciones cuánticas de alta indeterminación. Nos está llevando a cuestionar el convencionalismo de los paradigmas que usualmente adoptamos en investigación científica. En biología, lo propio, hablar de sistemas vivos implícitamente es hablar de sistemas complejos, hablar de autoorganización. Y un término que me ha tocado revisarlo en este último tiempo bastante, la autoecoorganización, donde resulta que hay elementos sinérgicos de nuestro entorno donde ya no se considera solamente sujeto, objeto de estudio, sino existe todo un contexto en el cual se desenvuelve más allá de la interacción humana, sino una interacción natural que nosotros, al ser habitantes planetarios, debemos tener también ese tipo de referente. En ciencias médicas, por supuesto, las visiones holísticas de la biomedicina traen la connotación de la integración, que no es meramente cuantitativizadora y tiene que adoptar ciertos matices de cualitativización. En psicología lo propio, ¿no? Y así puedo ir agarrando otras áreas del conocimiento. Hablar de enfoques sistémicos humanistas. El poshumanismo, ¿no? Nos ha traído, nos está trayendo nuevas comprensiones de la realidad. Y en economía, que espero que haya personas en la audiencia que también vean investigación aplicada orientada a la economía, sabemos que gran parte, uno de nuestros pilares cuando hacemos los modelos econométricos es el homus economicus, que pretende en su posición que el ser humano es racional, que toma decisiones caviladas, que es altamente optimizador, que es egoísta y ese su egoísmo le lleva al bienestar social. Entonces, todo ese utilitarismo reductivo se lo está cuestionando. Premios Nobel como Daniel Kahneman
hablan justamente de esta connotación de cuestionar los pilares reduccionistas del utilitarismo en las ciencias económicas. Voy un poco más allá, con cierta relación de posmodernidad. Miguel Martínez Meguilés, en la obra que estoy citando de la emergencia o el paradigma emergente, va vinculando justamente una crítica a la relación, a la razón ilustrada. La razón ilustrada justamente va a buscar pensar que la comprensión no es una herramienta para calcular y dominar ciertos entornos, sacrificando la autocrítica y la emancipación humana. Entonces, estos elementos que no pretenden caer en un relativismo radical van a defender una racionalidad ampliada, una racionalidad reflexiva, una racionalidad autocrítica, que es capaz, no en estancos diferenciados, sino de manera integrativa, conjuncionar ciencia, filosofía, arte y una síntesis cultural. Implícitamente, otra vez vuelvo sobre estas relaciones de comprensión de la realidad, se plantea la necesidad en esta mirada reflexiva autocrítica de un fuerte cuestionamiento al convencionalismo clásico. La necesidad de tomar una visión científica altamente escéptica. A mis estudiantes universitarios, yo les digo, por favor, de lo que les estoy relacionando, no me crean nada. Cuestionen absolutamente todo, porque esa es la tónica. En esa duda está justamente el cuestionar, plantear, emerger nuevas ideas. Decía, hablar del paradigma emergente nos trae la relación de considerar, ¿será un nuevo paradigma? Cuando le preguntan, hicieron una entrevista al profesor Edgar Morin para su cumpleaños, ya estaba cumpliendo 100 años, este año le toca su, esperemos todavía tenerlo con vida, eh, una persona todavía, a pesar de sus años, muy clara en sus ideas, de que él considera que esta mirada de la realidad compleja no puede ser considerada todavía como un paradigma. Imagínense si uno de sus precursores dice no considerada como un paradigma, nos deja todavía la interrogante de saber si estamos a vistas de configurar un nuevo paradigma. Pero pensemos para quienes como Miguel Martínez Miguelés ya han adoptado al paradigma emergente como una nueva vertiente. El paradigma emergente bajo esta tónica, va a proponer una nueva teoría de racionalidad científica, caracterizada por una sistémica integradora que conjunciona interdisciplinariedad abierta a la complejidad, superando el reduccionismo y la fragmentación del saber moderno. Entonces, ese convencionalismo de los 800, de los 1800, del método cartesiano, la aproximación baconiana de la investigación científica, ahora, 200 y más años después, se la está cuestionando desde su fundamento. Esa es la razón que me motiva a tener esta audiencia y dirigirme hacia ustedes. Primeramente, no yendo como si fuera un predicador de decir adopten el paradigma emergente o que de pronto la panacea investigación científica es lo cuantitativo, la investigación mixta, sino que más bien ustedes cuestionen y producto de la revisión que realicen, internalicen conceptos y la pregunta la dejo ahí flotando. ¿Será este paradigma que combina lo cuantitativo un paradigma emergente? ¿O estamos ante una respuesta meramente procedimental? Bueno, otra vez, no voy a dar la respuesta. Yo tengo
concepción de las cosas y cada uno va a ir formando, va a ir generando sus propios criterios. El punto es, y más aún, siendo parte de este curso, ¿no? Va a encontrar argumentos que seguramente encuentren si es un paradigma o es una relación meramente procedimental. En tanto, hablar del paradigma emergente desde lo procedimental, estoy separando ya esa corriente, esa connotación epistemológica, trayendo más de lo que también Miguel Martínez Miguelés habla, la relación pragmática. En lo pragmático, y aquí voy a usar otra literatura que es más técnica en lo procedimental, quiero decir, que relaciona justamente el enfoque, la investigación mixta. Entonces, por favor, no dejemos de lado que hay una relación que está buscando encontrar fundamentos de lo integrativo a través de este paradigma emergente. Pero no deja de lado que procedimentalmente también existe un propio camino que va mostrando cómo abordar la investigación científica que combine lo cuántico con lo cualitativo. Entonces, John Creswell, que es de la literatura que voy a referir en este caso, justifica que la presencia de lo cuántico-cualitativo se debe a la complejidad del estudio. Si uno pretende rigurosidad, y estoy hablando posiblemente de tesis doctorales, un camino deseable es tomar en cuenta lo cuanticualitativo. Dice que la justificación va a comprender algo que ya he dicho antes, transitar de la multi a lo inter a lo transdisciplinar, a razón de lograr justamente la comprensión profunda de la realidad. El otro aspecto tiene que ver más con pragmatismo. En esta lógica de buscar respuesta a las cosas, hay una vertiente pragmática donde otra vez vuelvo que más allá de si el cuestionamiento es considerado como un nuevo paradigma, entonces convengamos que puede sí considerarse como una alternativa procedimental. Y si hablo de lo procedimental, voy a cambiar un poco la semántica y en lugar de hablar de paradigma emergente, voy a tender a hablar de investigación mixta, hablar de métodos mixtos y hablar de esa caracterización más protocolar. Entonces, hablando del método mixto, este se va a caracterizar, algo que he visto en consulta, por la triangulación que puede darse de índoles diversas. Triangulación intermétodos, donde se utiliza una diversidad de técnicas, de procedimientos, o triangulación al interior del método, donde también puedo conjuncionar lo cuantitativo. Puedo dar cuenta de una visión holística, sistémica, que busque contextualizar, dando cuenta de finalidad, tendencia, evolución. Y también hablar de una compensación entre enfoques, donde lo cuantitativo, que siempre pretende representatividad, que pretende a través de muestreos probabilísticos hacer inferencia estadística, y lo cualitativo, que a través de la sustantividad pretende profundidad. Entonces se puede combinar lo mejor de ambos mundos y tener justamente esta comprensión que amplíe la comprensión de esta realidad compleja. John Creswell, en la literatura que también estoy complementando a Miguel Martínez Miguelés, indica que la aplicación en cuanto a diseño, recolección de datos, puede favorecer el análisis de manera concurrente. Puede tocar por separado lo cuantitativo, cualitativo, de manera simultánea o secuencial, primero lo cuanti, luego lo quali, o al mismo tiempo y luego hacer una consolidación, una integración. Por eso se hablan de diseños anidados, incrustados, donde no solamente se combina técnica, instrumento, herramienta, sino también dato análisis. Esto lo voy a pasar rapidito, solamente hablando, esto va a tocar ya en la misma materia del curso, de los diseños exploratorios secuenciales, de una relación, bueno, ahí estoy dando el referente, que es el Designing and Conducted Mixed Methods Research de John Creswell,
y las relaciones que les voy vinculando ahí, ¿no? Lo comparativo, lo secuencial, lo integrativo, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a encontrar con diseños particulares que justamente vean esta técnica procedimental. Ahí les pongo otro texto, también del mismo autor, que habla justamente de esta relación que permite juntar lo cuantitativo. Existen, bueno, para los que gusten abordar investigación mixta, diseños diferenciados como los que les pongo en la diapositiva, ¿no? Ahí simplemente leo, más que explicar a detalle, el diseño transformativo secuencial, el diseño de transitulación concurrente, el diseño anidado o incrustado, el diseño de modelo dominante, el diseño integrativo múltiple, altamente utilizado en investigaciones sociales, investigaciones educativas, lo he visto en tesis doctorales. Bueno, entonces, importante conocer la naturaleza de simultaneidad procedimental que brinda la conjunción cual y cuantitizadora. No es que estoy haciendo una propaganda del profesor John Creswell, pero continuamente el profesor Creswell brinda conferencias online que hablan justamente de los fundamentos y las prácticas del método mixto. Por ello que me ha hecho reflexionar de que no es posible deslindar lo epistemológico de lo procedimental. Entonces, importante, si gustan leer un Paul Feyerabend, relacionar todo lo que vincula el anarquismo metodológico, pero a la vez también leer a John Creswell para ver cuál es el camino procedimental que toca realizar una investigación con una naturaleza cuantitativizadora. Y ahí les doy algunos elementos justamente para el que guste profundizar, además del curso que brinda Mundo Tesis. Por ejemplo, les invito a que puedan googlear este sitio que es el Mixed Methods International Research Association. Este espacio brinda gratuitamente bibliografías, seminarios, webinars de actualidad en cuanto a esta tónica de lo que, del anglicismo de los mixed methods, los métodos mixtos de investigación mixta. Y este lema, ¿no? De que uno más uno es tres, ¿no? Es la lógica de, no, es uno más uno debería ser dos, ¿no es cierto? Pero con quanti quali, como se juntan, se potencian y no es dos, es tres, ¿no es cierto? Entonces ahí y también hay unos nexos bien interesantes que conectan lo que ellos llaman como una mirada de juntar lo cualitativo con conexión epistemológica, pero también con nexos de lo que la investigación científica está demandando en estos momentos. No es reciente hablar de grounded theory, pero hablar de grounded theory con toda la junta cualitativizadora, importante. Hablar de action research, lo propio. Hablar de prospectiva, más allá de tener también otra vertiente paradigmática. Ya decía, hablar de complejidad, hablar de fenomenografía, son aspectos que también hacen de la integración de la investigación cualitativizadora. Ahí les pongo simplemente para el que busque, haga el googleo del MIRA, el Mixed Methods International Research Association, se van a encontrar, ¿no? Vean el último anuncio que dice Save the Date, ¿no es cierto? Y está hablando de una conferencia global 2026, teniendo ahí instituciones destacadas que van a hablar justamente de la actualidad sobre los métodos mixtos, ¿no? Entonces, son espacios realmente de una difusión importante para conocer más sobre lo que toca la investigación que integrativa. Ahora, esta ponencia, vuelvo al inicio, tenía la pregunta de ¿cuándo tendrá sentido la investigación mixta? Colega que también va a ser parte de este curso, colega colombiano, mil disculpas que se me ha ido su nombre, me disculpo con él por lo desatento que soy, pero hizo una ponencia muy interesante sobre este punto y verdaderamente tomé mucha atención, tomé apuntes sobre todo lo que refirió y sobre ello estoy haciendo algunos elementos, adiciono algunos elementos más. La investigación mixta
no puede tomarse como una mirada que trate esta dicotomía cuántico-cualitativizadora, sino más bien ver la potenciación de la investigación aplicada a través de una mirada integradora. Primer elemento. El otro elemento, tomar en cuenta que la investigación mixta no se la debe comprender como una suma, como un Frankenstein que junta partes, sino inicialmente desde el diseño investigativo, desde la gesta protocolar, desde cuando uno se plantea una investigación, una tesis, un perfil, hablar de una estrategia epistemológica con nexo procedimental metodológico que va a estar orientado a comprender fenómenos complejos desde multiniveles, múltiples niveles. Y aquí, por favor, traigo consigo una alerta. La investigación mixta no siempre es pertinente, no es un tema de moda. La pregunta inherente es, ¿será posible combinar los métodos? Si no, ¿cuándo debería hacerlo? Entonces, trayendo esta lógica del sentido epistemológico de la investigación mixta, se convendrá de que la investigación mixta cobra sentido cuando el objeto de estudio presenta múltiples dimensiones, estructurales, subjetivas, contextuales, complejo. Cuando de pronto los niveles de realidad son diferenciados, particular, social, interactivo, simbólico, material, imaginario, ¿no es cierto? Cuando existen tensiones entre medición y significado, hay cuantitativización, pero también hay compresión profunda. Hay una tensión irresuelta que a través de mi relevamiento de datos, de mis unidades observacionales, de mis unidades de análisis, yo pretendo dar respuesta empírica a una pregunta de investigación compleja. En todos estos casos, un enfoque resulta epistemológicamente insuficiente. Y estamos hablando de la gesta de nuevo conocimiento. El enfoque cuantitativo va a aportar algo, regularidades, tendencias, patrones. El enfoque cualitativo va a aportar significados, procesos, contextos, comprensión de experiencias, vivencias, sustantividad. Entonces, la lógica de la investigación mixta va a surgir cuando ninguno de los dos por sí solo responde a completitud ese objeto de estudio, esa pregunta de investigación, ese planteamiento científico que yo pretendo. Un ejemplo que les pongo ahí. Se trata de medir, genérico este, por favor, se trata de medir la frecuencia de un fenómeno, su intensidad, pero también comprender no solamente su magnitud, sino cuál es su sentido social. ¿Qué es lo que pasa con los análisis del discurso y los análisis de contenido? Un análisis del contenido puede generar estadística descriptiva a través de data textual, numérico, data textual convertido a número, convertido a estadística. El análisis del discurso pretende saber por qué dijo lo que dijo. Trato de una connotación profunda, sentido social, comprender discursos sin conocer su distribución real, como dice en esta diapositiva, puede conducirnos a interpretaciones, parcialidades, no comprender el todo. A ver, algunos ejemplos que he preparado, muy someros, muy por encimita, de algunas de áreas de conocimiento, dado la heterogeneidad de este grupo humano al cual me dirijo. Hay algunas personas que se dedican a investigación en educación. Están de docentes o de pronto están realizando su tesis doctoral en educación superior o están haciendo su maestría en educación parvularia. Bueno, todos ellos, aquí doy un ejemplo cualquiera, pueden aprovechar de la investigación integrativa, la investigación mixta. Pongo un ejemplo de una temática de investigación, el bajo rendimiento académico en educación secundaria, un tema cualquiera. Que desde lo cuantitativo uno puede hacer análisis de rendimiento académico a través de calificaciones.
indicadores, nivel de repitencia, tasa de reprobados, o a través de utilizar una prueba como una prueba PISA, una prueba estandarizada, un TIMSS, un IESE, cualquiera de ellos. Pero desde lo cualitativo, uno puede comprender la profundidad a través del realizar entrevistas, pensemos estructuradas, a estudiantes, a maestros, hacer una observación, posiblemente una observación participante en aula, y de pronto, a través de una bitácora, digamos, sistematizar una práctica pedagógica. Entonces, una investigación mixta, las estadísticas muestran cómo ocurre el problema, sintetiza, pero lo cualitativo da una razón del por qué sucede lo que sucede. Identifica un clima escolar, expectativas, sentidos de aprendizaje. La combinación en este caso va a permitir diseñar modelos interventivos contextualizados, pertinentes. Otra área, salud. En salud, pensemos que hablo de la adherencia a un tratamiento de una enfermedad crónica, cualquiera sea esta. En lo cuantitativo, puedo hablar de eh, incidencias, tasas de cumplimiento, puede ser tablas de vida, ¿no es cierto? Puede ser indicadores biométricos, antropométricos, efectos clínicos, morbimortalidad, cuantificarla. Y en lo cualitativo, puedo tener narrativa, percepciones, vivencias que me maticen el elemento cultural. La investigación mixta en este caso, entonces, va a hablar de una experiencia subjetiva del paciente enlazando al elemento médico cuantificable. La investigación mixta, entonces, va a permitir comprender por qué ciertos tratamientos repelen versus otros que pueden ser eficaces en la práctica real. En psicología, estrés laboral es un síndrome del burnout, el burnout que lo hemos tropicalizado el término, y el bienestar psicológico. Cuantitativamente uno puede hacer psicometría, ¿no es cierto? Escalas de estrés, ansiedad, puede cualitativizar también a través de narrativas y experiencias y conjuncionar ambos elementos. La investigación mixta puede ser de escalas, pero también indagar del porqué del estrés, relacionar elementos de distrés, de enfoque integrativo en cuanto a intensidad y sentido. En ciencias sociales generales y políticas públicas, pensemos, ¿no? Un tema puede ser el impacto de un programa social cualquiera. Espero que alguno de mis estudiantes de investigación aplicada me esté escuchando. Estamos viendo este tema. Les he hablado en la tarde del bono Pepe y seguramente voy a buscar hacer un ejemplo de esa característica. Uno puede relacionar cobertura, indicadores socioeconómicos y aspectos, resultados cuantificables, medibles, lo cualitativo. eh, ¿Cuál es la percepción de los beneficiarios? ¿Cuál es su apropiación del programa? ¿Cuáles podrán ser limitaciones, efectos no previstos? Les he hablado de los spillovers, de los outliers, bueno, ciertos aspectos que se los puede cuantificar, pero se requiere la denotación del por qué se da esa situación. Investigación mixta conjunciona indicadores cuantificables, indicadores SMART, por decir algo, pero sin necesidad, o más bien, con la necesidad de complementarse con la narrativa, la vivencia. La investigación mixta va a permitir eficacia, relevancia social, pertinencia. En economía, les puedo hablar de algo que los economistas a través de estudios de mercado hacemos continuamente, comportamientos del consumidor. Lo cuantitativo se puede expresar como modelos matemáticos, econométricos, analíticos que revelan patrones. Lo cualitativo habla de motivación, valor, decisiones situadas. La investigación mixta va a juntar justamente estos dos elementos de conducta económica real, que no siempre responde al homos económicos, a la racionalidad instrumental. La combinación metodológica va a permitir superar el reduccionismo del agente racional. Los seres humanos sabemos que no somos altamente irracionales, ¿no es cierto? Ejemplo que siempre doy en clase. Vean en este momento a su alrededor. Vean cuántas cosas que han comprado y nunca las han utilizado.
Bueno, eso es parte de la irracionalidad del consumidor. No tendrá sentido la investigación mixta, y esto lo abordo rápido. Cuando utiliza por una moda, ya lo he dicho antes, quiere sofisticar las cosas innecesariamente, cuando se combina, por decir, voy a utilizar encuestas y entrevistas. ¿Y el nexo teórico? ¿Cuál es tu paradigma que da cuenta de la comprensión de esta realidad? Cuando el problema tiene una dimensión, es plano. Entonces, ¿por qué utilizar quanti quali, no es cierto? ¿Qué sentido tiene? Cuando resulta que lo cualitativo parecería un adorno, lo puede parecer lo propio con lo cuantitativo, ¿no? Tener tortitas, tener ojivas, tener histogramas parecería atractivo. No es ello, ¿no es cierto? Sino responde a una profundidad y una representatividad que juntan los dos elementos para lograr una mejor comprensión. La clave no es la cantidad de métodos, no es decir, a más métodos, más sofisticado, sino la coherencia epistemológica. Entonces, hablando de algunas condiciones de cuando sí toma sentido la investigación mixta. Toma sentido cuando hay una unidad del problema de investigación. No se tratan de dos estudios diferenciados, paralelos, sino responde a una sola pregunta de investigación. No es una pregunta cuanti, no es una pregunta quali, es un planteamiento científico. Hay una relación real de resultados, no una yuxtaposición, ¿no es cierto? Forzada incluso, ¿no es cierto? Hay claridad epistemológica, se comprende cómo estoy tratando de abstraer la realidad, cuál es mi aporte que brinda, cada enfoque, qué aporte brinda esta comprensión de la realidad. Y por supuesto, va a haber un elemento axiológico de una justificación explícita de por qué hay necesidad de una mirada pragmática, ecléctica, integrativa. Eh, las condiciones que tengan sentido, una investigación mixta tendrá sentido cuando la realidad lo exige, cuando puede ser comprendida una investigación, un objeto de estudio, no es comprendido bajo una sola lógica, cuando la expresión madura del investigador me da lógica de debo explorar lo cuanto y cualitativo, y finalmente, cuando en investigación científica no se trata de un compromiso débil entre enfoques, sino de una síntesis metodológica exigente acorde con la complejidad del conocimiento actual. Por ello, esto solamente era un preámbulo, una mirada inductiva, una invitación a ser parte del curso especializado de investigación mixta y el elemento que no he tocado acá, pero lo voy a profundizar en nuestras clases, el apoyo de la inteligencia artificial en la integración de lo cuántico cualitativo. Vean que Mundo Tesis ha planificado una serie de módulos consecutivos con contenidos sumamente interesantes, planificando justamente este tránsito entre la comprensión desde el diseño hasta un proyecto final que conjuncione todos estos aspectos. Con un cuerpo colegiado que nos habla, ¿no? De diversidad de nacionalidades, diversidad de oficios, diversidad de conocimiento para abordar esta materia que es exhaustiva en cuanto a su alcance. Entonces, por favor, llamarlos a ser parte de este curso que seguramente les va a brindar un oficio diferenciador como investigadores científicos que gustan conocer lo que es la investigación mixta que pretende profundidad, rigurosidad, representatividad y extensión en lograr estudios cada vez más robustos, más complejos, más rigurosos con una tónica diferenciadora. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias, Miguel. Es cuanto puedo referir bajo esta ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Lubin, por este masterclass, por compartir con nosotros toda su experiencia, todos sus conocimientos. Sin duda, lo expuesto hoy nos ha dejado ideas claras, muy valiosas, y nos invita a reflexionar, como usted mencionó al inicio del masterclass, sobre la importancia de tomar decisiones metodológicas adecuadas en todo lo que es el proceso de investigación, ¿no? Agradecemos también a todos los participantes
este webinar, por su atención. Hemos visto también algunos comentarios por el chat, entonces agradecemos también esa participación durante toda la sesión, ¿no? En nombre de Mundo Tesis, nosotros reiteramos que estamos al servicio de todos ustedes, acompañándolos en toda la formación, tanto investigativa, académica. Y si Mundo Tesis existe, siempre es gracias a este público maravilloso que nos da la confianza para poder seguir creciendo y acompañarlos en todo este proceso, ¿no? A continuación, abriremos un espacio breve para las preguntas y comentarios que nos puedan dejar mediante el chat o si no, pueden levantar la manito para poder activar sus micrófonos. A ver, tenemos aquí una preguntita de Roberto Cáceres. Nos dice, Ujú. doctor Lubin, ¿se puede usar el método mixto para diseñar un modelo de gestión innovadora para la investigación científica en ES? En educación superior. Sí, sí. A ver, qué pertinente, agradezco la consulta primeramente, pero qué pertinente sería abordar una investigación científica a partir de la mirada de lo cuantitativizador. La gestión innovadora se registra bajo ciertos índices, bajo ciertos indicadores. Más aún en educación superior tenemos ciertos parámetros, ¿no? Que uno puede incluso normalizar, parametrizar algunos referentes. Pero la gestión innovadora tiene un matiz que es altamente sustantivo. Es conocer a los actores clave que hacen de todo el proceso de la gestión innovadora. Saber la experiencia de personas que han realizado gestión innovadora exitosa. Qué interesante, ¿no es cierto? Hacer posiblemente un conjunto, una ronda de un grupo de discusión, un grupo focal, que justamente matice todos estos aspectos, va a dar el elemento diferenciador que profundice no solamente en la cuantificación, sino también en la comprensión sustantiva a partir de la narrativa de vivencias, experiencias, consejos, propositividad, todos esos elementos pueden ser muy favorables para realizar una investigación orientada a la gestión innovadora para la investigación científica en educación superior. Seguramente vamos a hablar de todos estos aspectos mucho más. De hecho, me gustaría ejemplificarles cómo se han abordado tesis doctorales haciendo gestión innovadora a través de diseños integrados múltiples. Entonces, seguramente en el curso vamos a tener, recapitulando todo esto, va a haber el espacio para que yo les brinde ejemplos, les pase literatura, les brinde eh, otra complementación que cada uno en la autodidáctica también pueda profundizar en comprensiones. Muchas gracias, doctor Lubin. Esperamos, estimado Roberto, con ello haya quedado clara la pregunta y también le invitamos a poder unirse a este nuevo curso que vamos a ir aperturando. Bueno, también tenemos la pregunta de Sergio, ¿no? Sergio Marangall. Utilizó el término de una mirada ecléctica. Sin embargo, la mayoría de los docentes de epistemología no les gusta utilizar la palabra ecléctica, inciden en que la dialéctica debe ser premisa. ¿Me puede explicar su razonamiento al utilizar ese término? Claro que sí. Y quiero juntar esta respuesta con una que está un poquito más abajo de Angélica Castro, que dice, el nuevo paradigma sería el pragmatismo. Quiero combinar esos dos elementos. Es cierto, yo no voy a negar y respeto la postura de mis colegas que prefieren deslindar el nexo de la vertiente paradigmática
en esa rigurosidad bastante rígida del eclecticismo. Ahí quiero ser extenso en esta mirada muy personalísima. Lo ecléctico, en esta connotación de la investigación científica, no responde solamente a una razón de enfoque, a una forma, a un lente de ver las cosas. También responde a una combinación de elementos orientados a la necesidad de brindar respuesta basada en evidencia empírica de un planteamiento científico. Por tanto, no es solamente una tendencia que conjuncione elementos azarosamente, sino responde a una relación integrativa que no solo adopte una connotación paradigmática única, sino que más bien filosóficamente combine doctrinas opuestas, seleccione elementos particularizadores y genere una actitud diferenciadora, y ahí voy con lo de pragmatismo, que responda a problemas de nuestra realidad actual. ¿Por qué pragmatismo? Porque ese sofismo de tener investigación en la nebulosa, que responde a cuál es el sexo de los ángeles, situaciones irrelevantes, ya no es práctica en nuestro tiempo. Si hacemos investigación científica es justamente para comprender la realidad y eventualmente pretender propositividad, transformarla. Entonces, esta lógica emergente trae consigo justamente cambio social, cambiar las cosas, no simplemente evaluarla, analizarla y tímidamente quedarme en un estadio donde no haga el elemento diferenciador. Por eso los llamo a que, como decía, ¿no? Esta mirada altamente escéptica, no me crean nada de lo que estoy diciendo. Por favor, yo en el curso les voy a brindar, si posible, una literatura amplia que vaya a favor, que vaya en contra, y cada uno de ustedes va a adoptar su propia postura respecto de lo que es esta vertiente emergente, no solamente desde la complejidad, desde la perspectiva, desde la conjunción integrativa, integral, integradora, que son elementos diferenciadores que son el gen para adoptar procedimentalmente la investigación mixta. Son elementos distintos que los vamos a hablar. Hay una relación cuando dice integral, 50-50, 50-50. Cuando dice integrativa, hay necesidad de un elemento dominante, sea cuantitativo sobre lo cualitativo o cualitativo sobre lo cuantitativo. De eso también voy a hablar a lo largo del curso. Sé que este momentito tan corto de este espacio no nos brinda la suficiencia para poder hablar mucho más extenso y deseoso de poder responder a todas las preguntas, pero seguramente voy a tener todavía algunos vacíos que los vamos a ir nutriendo en este espacio académico que nos brinda Mundo Tesis, y agradecido siempre por esta nueva invitación y presto a brindar el mejor de los oficios para el curso que nos toca. Agradecido siempre a nosotros con usted, doctor Lubin, porque hay una gama de conocimientos que de verdad es digno de admirar. Entonces, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que todos esos conocimientos puedan ser depositados en cada uno de nuestros alumnos, ¿no? En relación también con las preguntas anteriores, hay un comentario, Fabricio Díaz nos dice, quizás se le pueda denominar más como una estrategia que intenta superar ese divorcio antes que como un paradigma. Sí, hay miradas y miradas, ¿no? Hay una mirada eh, que argumenta fuertemente desde la filosofía de la ciencia de que esta es una vertiente paradigmática nueva. Ya lo he dicho en la ponencia. Y hay otra mirada que relaciona que esto es procedimental. Lo que sí es innegable, y esto lo vamos a hablar en el curso, el investigador social
si se aprecia como tal, no puede darse el lujo de no conocer lo que es investigación mixta. Yo sé que el investigador social dice, no, yo solo números, o no, los números dejo de lado y yo solamente voy a hacer la parte cualitativa, cuando sabemos que ahora la tendencia es integrar lo cuántico con lo cualitativo. Entonces, el investigador social que ha tenido toda la experiencia por su formación, por su vivencia laboral, por razones diversas, de solamente tener parte de los mundos o conocer los mundos, tal vez por mundo tesis también, ahora tiene la oportunidad de juntar ambos mundos y potenciar su presencia, como siempre hablo, su empoderamiento del conocimiento a través de juntar lo cuántico y cualitativo. Y Mundo Tesis nos brinda esta gran oportunidad de la cual yo también deseoso de poder transmitir no solamente teoría. Yo siempre expreso este punto y con esto cierro para no ser más extenso. Les digo a mis estudiantes, en investigación es como hacer sillas. ¿Tú te harías de aquel docente que nunca ha hecho una silla y te está queriendo enseñar cómo se hace una silla? Por suerte, la experiencia laboral me ha llevado a que yo trabaje con Naciones Unidas, con Visión Mundial, con el Banco Interamericano del Desarrollo, con el Banco, bueno, instituciones diversas. Todas ellas me han demandado hacer investigación que integre lo cuanti cualitativo. Entonces, le estoy hablando de un handicap, un elemento adicional que les va a brindar no solamente la parte teórica, sino también en la práctica, decir, soy investigador que hace integración cuanti-cualitativa desde el diseño hasta toma de datos y análisis. De eso trata este curso. Este curso tiene esa naturaleza que no es meramente discursivo, sino también tiene un componente altamente práctico. Yo les voy a mostrar en la realidad cómo hemos hecho investigación con los afrobolivianos acá, con el tema de la afroetnicidad latinoamericana, cómo se la ha trabajado con investigación integrativa. Les voy a mostrar cómo se realiza el tema de conocer el cambio climático a partir de la integración mixta. Bueno, los ejemplos van a ser diversos y quiero ilustrar en todos esos aspectos cómo la investigación mixta es altamente aplicada en esta esencia de lo que decíamos en las preguntas, ecléctica, pragmática, pero con fuerte componente epistemológico. Muchísimas gracias, doctor Ludwig. Yo siempre voy a estar agradecido de su presencia. Cada vez que escuchamos, nosotros aprendemos mucho de usted. Gracias. Efectivamente, estimados participantes, si nosotros hemos diseñado este curso de investigación mixta con apoyo de IA, ha sido a petición de la gran mayoría de ustedes. Los que están presentes acá, algunos han estado en investigación cuantitativa, que era un curso también extenso por un grupo de expertos, y también los que han estado en el curso de investigación cualitativa, ¿no? Entonces, después de haber realizado como dos, tres, varias versiones en estos enfoques, ahora hemos apostado por este enfoque. Realmente esperamos con la participación y la presencia de todos ustedes. Justamente nuestro doctor Ludwig el día viernes va a estar iniciando este curso, va a estar dando la apertura. En efecto, una vez más, agradecemos a cada uno de ustedes y para los que son interesados, vamos a pasar al siguiente momento, ¿no? Solo los que están interesados, nos gustaría que todos ustedes puedan quedarse para brindar con mayor detalle el curso que vamos a iniciar justamente este viernes. Entonces, ya hemos terminado con la parte de lo que es este preámbulo para lo que es el curso de investigación mixta. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, lo que es la información detallada de este curso. Siempre es bueno conocer detalladamente que los costos, el temario, los módulos que se va a desarrollar. Entonces, voy a presentar mi
pantalla para eso. A ver, un momentito.